al Espíritu Santo nosotros. También la bienvenida a nuestro apóstol, el Padre Espiritual, que ya está de vuelta de unos días de visita, y especialmente al amado hijo Emanuel, que nos visita de Argentina con su familia. Bienvenido, hijo. Gracias. Le damos gracias al Padre por sus vidas, porque hayan llegado bien, vienen encendidos de la cruzada de anoche, el apóstol José Duarte, vienen ungidos por el Señor. Amén. Bueno, amados, como les dije, hoy es un día de victoria para nosotros. Los bendigo desde aquí. Hoy me toca enseñar la palabra. Amén. Pido al Espíritu Santo que en este momento pueda tomar control de este lugar, ahí donde ustedes están. El Espíritu Santo en esta mañana nos enseñe, nos ministre, nos traiga revelación de su palabra y sobre todo nos ayude a ser hacedores de su palabra para que podamos ser bendecidos, para que podamos crecer, para que podamos madurar y podamos llegar a la madurez perfecta, como dice su palabra, y para que podamos poseer cada herencia que nuestro Padre Celestial preparó para cada uno de nosotros desde antes de la fundación del mundo. Bueno, en esta mañana yo le traigo una enseñanza que le puse como título, ¿Cómo oír la voz de Dios? Amén. Para los que están anotando, estén atentos porque voy a dar unos cuantos versículos que nos van a ayudar para preparar, ¿sí? Para ver cómo oír la voz de Dios, ¿sí? Porque hay mucha gente que nos dicen que es mucha pretensión de nosotros, ¿verdad? De los hijos de Dios, ¿sí? De decir que el Señor me habló o el Señor me dijo, o para que digamos el Señor te dice, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado para decir el Señor te dice. Claro, porque al decir el Señor te dice, quiere decir que Papá Dios me dijo algo a mí para que te dijera. Entonces no es así nomás que uno tiene que decir el Señor te dice. Entonces hay muchas personas, ¿sí? Que hablan mal de los profetas, de los apóstoles, de los que muchas veces decimos el Señor te dice, ¿verdad? Entonces habla mal, ¿por qué? Y por estas situaciones, porque hoy por hoy vos cualquiera escuchás y vos te acercás a la persona y te está diciendo el Señor te dice, pero en la realidad no es Dios quien habló, sino que está hablando desde su propia carne o de su alma. Amén. Entonces nosotros tenemos que estar preparados como hijos de Dios, con discernimiento espiritual, para que primeramente podamos oír la voz de Dios y podamos también enseñar a las personas de que realmente Dios habla, ¿verdad? Porque es así mismo, Dios es Padre, ¿sí? Y sería extraño de que un padre no se comunique con su hijo, ¿no es cierto? Él se comunicaba con Adán y Eva, sí. Jesús cuando vino a la tierra, lo primero que Él vino a enseñar fue sobre la paternidad del Padre. Y Jesús es nuestro ejemplo. Él es el que nos enseña, Él es el que vino a enseñar a la humanidad, por así decirlo, que fueron primeramente a los discípulos y a la gente que le seguía, de que Dios es Padre. Y enseñó a sus discípulos a hablar con Dios, porque sus discípulos le decían, Señor, enséñanos a orar, porque cómo nosotros hablamos con Dios o cómo Dios habla con nosotros,
a través de la oración. Entonces muchos dicen, sí, pero yo también oro, pero yo nunca escuché la voz de Dios. Entonces con estos versículos vamos a ir viendo de que Dios sí verdaderamente habla, siempre habló, y lo vamos a respaldar con los versículos bíblicos. Amén. Porque Adán y Eva, ellos fueron creados, ¿sí? Y cuando leemos la palabra y nos cuenta la historia o nos da la revelación de la palabra, porque la palabra tiene que ser revelada a nuestros corazones. Y ahí muchas veces es el problema, de que no se nos revela la palabra, que leemos como una historia, ¿sí? Como algo que ya pasó, como algo que sucedió, y muchas veces pensamos que hoy ya no sucede. Es más, hay siervos que enseñan que eso es en el Antiguo Testamento o eso era antes, hoy ya no sucede estas cosas. Entonces estamos todo con esos rollos en estos tiempos y nosotros como hijos de Dios tenemos que ser despiertos, tenemos que ser perseverantes y tenemos que discernir el tiempo en que estamos y discernir también nuestro alrededor. Amén. Les decía que Dios hablaba con Adán y Eva, ¿sí? Ellos hablaban así como nosotros hablamos unos con el otro en el Edén. Pero ¿qué pasó? Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, dice la palabra, y los creó con ese propósito, para que estuviéramos con Él. Dios anhela hablarnos, Dios anhela que estemos con Él, porque fuimos creados para estar con Él. Pero ¿qué pasó? Que cuando el pecado entró, entonces Adán y Eva fueron destituidos de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. Entonces ahí cesó la comunicación de Dios, la comunicación entre el hombre y Dios. Amén. Pero ¿quién fue que vino a restaurar nuevamente para que hoy nosotros como hijos de Dios, los hijos de Dios, podamos nuevamente llegar a estar en la presencia, a estar en la gloria, a hablar con Dios y que Él nos hable? Sí, porque la oración no es solamente hablar con Dios, sino que es un diálogo, es donde Él nos habla, nosotros también con Él. Amén. Entonces fue Jesús quien vino a comprar a precio de sangre esa restauración nuevamente para que nosotros podamos nuevamente, los hijos de Dios, estar en comunión con nuestro Padre Celestial. Y sucedió cuando se rompió el velo del templo, ¿sí? Esa es la revelación de que cuando el velo del templo se ha roto, en ese momento nosotros nuevamente tuvimos acceso al Padre Celestial. Amén. Entonces, vamos avanzando. ¿Cómo hacemos, sí? ¿Cómo hacemos entonces para comunicarnos con Dios? Y es a través de la oración. Pero ahí está el problema muchas veces en nuestras vidas, que nosotros no avanzamos en la oración, ¿sí? Aprendemos que tenemos que orar, se nos enseña cómo orar, oramos, hacemos como en las enseñanzas como se nos da, que tenés que adorar, que tenés que dar gracias a Dios. Llegamos a ese nivel muchas veces hasta de traer la presencia de Dios, ¿sí? Hasta de sentir la presencia de Dios, hasta que a manifestar la presencia de Dios y decir, Dios está acá porque lo sentimos. Pero muchas veces no se pasa de ese nivel o de ese nivel o de esa dimensión con el Padre. ¿Por qué? Porque hoy por hoy, ¿sí? Primero está el que nosotros no decidimos buscar a Dios muchas veces. Muchas veces Dios tiene que venir a nosotros. Estamos acostumbrados a recibir de Dios, pero no a dar, ¿sí?
Entonces, por eso que muchas veces decimos, ¿verdad? Los llamamos de religiosos, ¿por qué? Esa palabra a veces ya es chocante para los hijos de Dios de decir la palabra religioso. ¿Por qué religioso? Porque la religión nos encasilló tanto, nos manipuló tanto, ¿sí? Nos tuvo atados, que es como que hasta ahí no más que ahí no podés pasar. Entonces con Dios no es así, Dios es un Dios ilimitable, somos nosotros los que le encasillamos, le ponemos límites a Dios y nosotros no avanzamos con Él, con esa intimidad con el Señor, porque muchos llegan a intimidar con el Padre, pero muchos no son perseverantes, no son disciplinados, entonces no avanzamos en esa relación con el Padre Celestial. Amén. Entonces, como les decía, aquí están algunos versículos que nos van a ayudar para que nosotros primeramente estemos preparados. ¿Por qué? Porque muchas veces el enemigo es tan astuto, que viene con la palabra, ¿sí? Le usa muchas veces a nuestros seres amados, a nuestros familiares. Primeramente lo usa a nuestros familiares porque es la forma de tumbarnos, ¿verdad? Porque duele más cuando un familiar tuyo te dice cosas a veces hirientes. Entonces el enemigo es muy astuto y nosotros tenemos que estar siempre preparados con la palabra. Amén. Para así como Jesús, cuando el Satanás se le presentó, vino a tentarle y le dijo, si eres hijo de Dios, ¿sí? Vino y le tentó en su identidad, ¿verdad? Como que si eres hijo de Dios, como si fuese que Jesús no pudiera dudar de su identidad de hijo. Entonces, así, con esa fuerza, muchas veces el enemigo viene a través de algunas personas cercanas, ¿verdad? Y él sabe a quién le va a usar para muchas veces confundirnos o engañarnos con la misma palabra. Porque muchos hijos son confundidos y son engañados y son sacados del propósito de Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo usa personas, inclusive la palabra del Señor, para tergiversar la palabra, para confundir, y muchas veces con el título de profeta, muchos vienen y profetizan y te dan una palabra y te saca de tu asignación. Entonces nosotros en este tiempo tenemos que estar muy bien preparados también para contrarrestar estas obras de las tinieblas que se levantan contra la manifestación de la gloria de Dios. Entonces vamos a abrir un pasaje acá que está en Hebreos capítulo 5. Ese es un versículo clave, diría yo, para comenzar en esta mañana. Hebreos capítulo 5, versículo 14. Ahí nos dice la palabra del Señor. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. ¿Qué nos dice acá? Que tenemos que tener discernimiento del bien y del mal. Los sentidos ejercitados, dice la palabra. Porque así como nosotros tenemos los 5 sentidos, que son la vista, el olfato, el gusto, el tacto, me falta uno, la audición, ¿verdad? En lo espiritual también tenemos los mismos, ¿sí? Tenemos los 5 sentidos, pero espirituales.
Por eso que nosotros podemos sentir la presencia del Señor. ¿Cómo sentimos la presencia del Señor? Lo sentimos muchas veces físicamente, lo sentimos en la piel, ¿verdad? A veces sentimos fuego, decimos, siento el fuego en mi mano, siento un fuego sobre mí, ¿verdad? A veces viene un viento fresco, ¿sí? ¿Cuántas manifestaciones de Dios lo hemos sentido? ¿Sí? Hay como salpicones de electricidad, a veces sentimos como salpicones de agua, ¿verdad? Y muchas otras que nosotros podemos citar, ¿sí? ¿Cómo vemos las cosas espirituales? A veces lo vemos, como dice la palabra, los que tienen los sentidos ejercitados, ¿sí? A eso le llamamos muchas veces dones, ¿verdad? Por ejemplo, la visión, cómo nosotros vemos manifestaciones del mundo espiritual. A veces vemos ángeles, a veces vemos hasta demonios, pero muchas veces lo vemos a través del sueño, lo vemos con los ojos abiertos, pero en visión, ¿sí? Escuchamos a veces voces audibles, ¿sí? Entonces, los 5 sentidos, ¿sí? Olemos muchas veces la fragancia del Espíritu Santo. Son manifestaciones espirituales que yo estoy citando acá para que nosotros entendamos, ¿verdad? Porque a veces nos cuesta explicar de que Dios es real, ¿sí? Porque nos hemos quedado con la letra y a veces nos familiarizamos con esto que yo voy citando, en donde existen estas cosas, donde Dios realmente se manifiesta. Entonces nos familiarizamos y a veces nos olvidamos. Y cuando alguien viene con todo, ¿sí? Usado por el enemigo, porque ellos son violentos y vienen violentamente a enfrentarte con la palabra a veces, y vos te quedás confundido, confundida, no sabes qué decir, en ese momento se te olvida todo. Pero Dios es real. Estuve citando algunas manifestaciones. Si vos todavía no sentiste estas manifestaciones y esto no sucede, no sucedió todavía contigo, esto es real, ¿sí? Y esto sucede con los hijos que están en intimidad con el Señor, con los hijos que oran y adoran en espíritu y en verdad. ¿Por qué? A Dios tenemos que adorarlo en espíritu y en verdad. Tenemos que hablar en espíritu y en verdad, no de boca para afuera como estábamos acostumbrados en la religión. Por ejemplo, en la religión católica se nos enseñó a rezar, o sea que están escritas las palabras que yo le digo a Dios. Y lo repito y a veces mi mente puede estar a otro lado y yo estoy repitiendo porque lo sé de memoria y eso no es orar, eso no es hablar con Dios. Entonces también ya cuando salimos, decimos que salimos de la religión, pero entramos a la religión evangélica, sigue siendo una religión si actuamos de esta manera. Cuando oramos, decimos que oramos, pero estamos orando en los momentos de agradecer a Dios por la comida o simplemente en los momentos difíciles de nuestras vidas, nosotros le buscamos a Dios porque lo necesitamos y eso no es estar en intimidad con el Señor, eso no es estar en diálogo con el Señor, eso no es hablar con el Señor. Entonces nosotros tenemos que avanzar, como leímos acá en la palabra, que nos dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Entonces tenemos que ejercitar nuestros sentidos espirituales. Amén. Métodos a través de cómo Dios habla a sus hijos. Cómo Dios habla a sus hijos, cómo lo vemos nosotros en la palabra, cómo respalda la palabra que Dios habla, ¿sí? En el Antiguo Testamento Dios hablaba a través de sus profetas.
Amén. En el Antiguo Testamento no todos hablaban con Dios. Sus profetas el profeta es el portavoz de Dios. Entonces cuando el profeta venía y daba la palabra que Dios le hablaba a él para el pueblo. Amén. En el Nuevo Testamento lo vemos a Jesús, ¿sí? Jesús hablando, dando lo que el Padre decía. Amén. Y sigue la palabra escrita. Amén. También a través de la palabra de Dios nosotros hablamos con Dios, Dios nos habla. ¿Cuánto muchas veces pidió a Dios una palabra, Señor, dame una palabra? O de repente tal vez ni pediste la palabra, pero Dios te quiso hablar y estuviste tan mal. Conmigo sucedió varias veces en donde yo voy y abro la palabra y el Señor me habla y yo empiezo a llorar sin parar. Sí, cualquier persona diría al mirarme, esta está loca porque llora de esa manera si solo está leyendo la Biblia. Pero es que en ese momento, tal vez el pasaje ya lo leíste 1000 veces, pero hay un momento donde Dios te está hablando a través de su palabra, o te está enseñando, o te está fortaleciendo, o te está dando una dirección, o te está diciendo, esto voy a hacer contigo. Entonces vos sabes que es Dios que te está hablando. ¿Sí? No sos tocado por tu emoción, como muchas veces sucede en tantas iglesias que dicen, aquí hay avivamiento, aquí hay unción, ¿por qué? Porque vemos el predicador saltando y gritando como un mono en ese lugar, ponen unas músicas fuertísimo y gritan, aleluya, gloria a Dios, es lo que más dicen, y saltan y aplauden en la carne, y eso no es avivamiento. Por eso dice la palabra que nosotros tenemos que tener discernimientos para ver qué es lo que realmente está sucediendo ahí. Si lo que está sucediendo es de Dios, es en el espíritu o es simplemente emoción, ¿sí? Entonces, como dice la palabra, los que están ejercitados, los que tienen sus sentidos ejercitados, entonces pueden discernir si el lugar, la persona que habla o lo que está sucediendo es verdaderamente de Dios o no. Seguimos. Entonces Dios en el Antiguo Testamento nos hablaba a través de su profeta, ¿sí? Ya en el Nuevo, con la venida de Cristo, Dios hablaba, Dios mismo, Él. Jesús, también a través de la palabra escrita, amén. Y hoy por hoy tenemos al Espíritu Santo, amén, que está con nosotros siempre, Él mismo nos habla. Tenemos también los profetas, ¿sí? Porque los profetas existen, ¿sí? Están. No como se nos dice allá afuera que ya no, que solamente hasta Juan, la ley, hasta la ley y Juan fueron los profetas, ¿sí? Imagínense, se utilizan versículos bíblicos, textos de la palabra para tergiversar lo que Dios está haciendo, porque lo que Dios hace no tiene fin y no para y no termina, ¿sí? Existen los profetas, Dios también nos habla a través de los ángeles. También antes, si vamos en el Antiguo Testamento, no vamos a ir ahora porque preparé algunos versículos, porque hay miles de versículos que uno puede, en donde uno puede ver de las distintas maneras que Dios habla a sus hijos. Entonces yo agarré solo unos cuantos, pero hay versículos que apoyan donde ángeles venían y hablaban también en el Antiguo Testamento. Amén. Vamos conmigo en Reyes, Primera de Reyes 19. Primera de Reyes 19, desde el 12 al 13.
19 del 12 al 13. Bueno, y dice, esto sucedió con Elías, el profeta Elías, y tras el terremoto, por cierto, al decir en el Antiguo Testamento, estamos en el Antiguo Testamento. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su mano y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Sí? Entonces, nosotros vemos acá qué fue lo que sucedió con el profeta Elías. Conocemos el pasaje, que él se metió en una cueva, estaba en depresión, estaba huyendo de Jezabel, ¿sí? Amenazado por Jezabel de que le iba a mandar a matar. Entonces vemos qué fue lo que sucedió con él en este pasaje. Él estaba acostumbrado a todas esas manifestaciones, así como yo le cité, que lo sentimos en la piel, que lo vemos, que lo leemos, que él estaba acostumbrado a todas esas manifestaciones que habla acá, que él dice que pasó un terremoto, vino un viento, ¿sí? Vemos donde dice que pasó el terremoto, un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, dice. Más arriba, si lo lees, hay muchas otras manifestaciones donde vemos que fue pasando. Dice que pasó un poderoso viento, ¿sí? Que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, dice. Jehová no estaba en el viento, Jehová no estaba en el terremoto. Tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba ahí, dice. Entonces en ese momento nosotros vemos que Jehová no estaba para Elías en aquello que él estaba acostumbrado. ¿No pasa eso a veces con nosotros, que venimos a la casa de Dios y decimos, a ver, es como que vemos que todos están sintiendo muchas veces lo que nosotros hemos sentido y lo vemos, que ellos están felices, están gozosos, están llorando, hay liberación, hay sanidad y muchas veces si vos te llegaste a familiarizar con todo eso porque suceden todos los días contigo, esas cosas, entonces como si fuese que eso no es nada para vos. Entonces eso te tiene que dar las pautas que necesitas pasar a otro nivel con Dios. No digas, Dios no me habla más, Dios no me toca más, no sueño más nada. Es tantas cosas que nosotros escuchamos a veces que los hijos dicen y algunos se preocupan, ¿verdad? Yo tengo hijas muchas veces que me dicen, profeta, no sé qué me pasa, no sueño más nada, no veo más nada, algo está pasando, estoy preocupada, ¿será que Dios se fue? Esos son los hijos que están buscando a Dios en oración y que cuando se dan cuenta que algo no sucede más y piensan que Dios se fue, pero Dios no se fue, Dios siempre está contigo. Entonces, esto estaba pasando con Elías. Nada sucedía, nada estaba sucediendo, no escuchaba a Jehová. Pero dice que hubo en un momento dado que, dice, y salió y se puso a la puerta, dice, perdón, en el versículo 12, ¿verdad? Tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en él, en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Es como una brisa suave, ¿sí? Un silbo apacible y delicado. Y él estaba acostumbrado a lo fuerte, ¿sí? A ver fuego del cielo, terremoto, viento. Pero dice que un silbo apacible. Ahí estaba Jehová. Entonces vemos que sucede, que en el silencio, esta vez Dios le habló en el silencio, ¿sí? Voy apagando nuevamente, después no lo encuentro. Y cuando oyó Elías, dice, ¿por qué dice cuando oyó Elías?
ese silbo apacible, cubrió su rostro con su manto y salió. Y se puso a la puerta de la cueva, porque es ahí que él oyó la voz de Dios. Dios le habló, le dice, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Sí? Era algo totalmente diferente de lo que él estaba acostumbrado. Y bueno, él después ya sabemos la historia que Dios le habló ahí. Solo yo estoy dando los versículos donde Dios le habló, ¿sí? Entonces muchas veces vos le vas a escuchar en el silencio a Dios. Este es un otro nivel, llegar al silencio, porque como le dije, estamos acostumbrados a que Dios nos hable a través de su palabra, o esperas que tu profeta, tu apóstol o tu líder te hable de parte de Dios, o a veces Dios te habla en las prédicas, en la adoración, o vos te vas en la presencia y estás hablando, pero no le dejas que Dios te hable. Entonces este es un otro nivel, el silencio. Tenés que parar, estar quieto unos minutos y el Espíritu Santo mismo te va a enseñar. Él de la mano te va a agarrar y te va a llevar a otro nivel de oración. Sí, suceden, como yo les dije, a veces en la iglesia sucede todo eso que nosotros estamos acostumbrados. Hay ruido fuerte, hay presencia de Dios, pero también Dios se manifiesta en el silbo apacible, en el silencio, en la quietud. Sí, vemos siervos de Dios que están ahí muchas veces gritando, orando, reprendiendo, manifestando demonio, diría yo, ¿verdad? Porque muchas veces vemos la manifestación, pero también vemos que esa persona no se libera, ¿sí? Hay lugares donde escuchamos que un siervo te dice, ay, amanecí con tal persona y la persona me dio mucho trabajo para liberarlo. No, nosotros tenemos poder, tenemos autoridad sobre los espíritus inmundos, sobre Satanás. Jesús ganó todo poder, autoridad, entregó a la iglesia. Si nosotros tenemos autoridad, bueno, sal fuera y se va, pero tenés que tener autoridad, porque muchas veces tenés poder, pero cuando te encontrás algo más grande, ¿sí? Con alguien de otro nivel, como estoy diciendo, tenés que tener autoridad. Pero ¿cómo tenés autoridad? Estando vos sometida a una autoridad espiritual, que es lo que hoy muchos hablan diciendo que no hay padre espiritual, ¿sí? ¿Cómo te vas a someter a alguien si vos no tenés alguien sobre tu cabeza, una persona? ¿Sí? Muchos dicen yo y Dios nada más, eso no existe. Todos acá en la tierra tenemos alguien sobre nuestras vidas, sobre nuestras cabezas. Y si vos no te sometes a una autoridad espiritual, no vas a tener autoridad espiritual para reprender los demonios. Seguimos. Hechos, capítulo 10, de 3 al 13. Voy a avanzar porque estamos Hechos, capítulo 10, del 3 al 13. Este vio claramente en una visión, como la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y un devoto soldado, los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Fíjese, acá nos habla, estamos en el Nuevo Testamento, nos habla de un hombre llamado Cornelio, ¿sí? Que oraba, un hombre que oraba, que era fiel, que siempre estaba orando. Dios escuchó su oración y ¿qué pasó? Envió un ángel.
¿sí? Y ahora me dicen, me van así, sí, pero eso sucedía antes, o eso para los que, como muchos también enseñan, Dios no a todos le dan para que sanen o para que liberen, son para los que se santifican. Y bueno, vamos a santificarnos todos. Se supone que si estamos en una casa espiritual, tenemos a un sacerdote en la casa y hemos recibido a Cristo, somos hijos de Dios. Sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, ¿por qué no nos santificamos para tener esos dones? ¿Por qué no nos santificamos para que el Señor nos use? ¿Sí? Vemos que Cornelio, él, hermanos, no era un hijo de Dios, era un hombre que oraba, que creía en Dios, ¿sí? ¿Cómo movemos el corazón de Dios? Por fe. Él era totalmente inconverso, ¿sí? Él daba limosna, dice, y él oraba, Dios envió un ángel, y mírenle la dirección que le dio. Le dio un ángel, le envió un ángel que le dijo que tenía que llamarle a Pedro. En el versículo 9, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar acerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las cuatro puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. ¿Qué dice? Le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Dios estaba hablándole a Pedro, ¿sí? De esta manera. ¿Cómo dijo? Él estaba viendo le sobrevino un éxtasis, dice. Él estaba viendo todo eso en el cielo. Es como que, wow, algo está sucediendo, vos estás viendo con los ojos abiertos. Eso estaba sucediendo con Pedro. Y aparte, Dios le habló diciendo, levántate, ¿sí? Pedro, mata y come. Dios le estaba hablando. Sí, Dios le estaba hablando de varias maneras. Porque Dios te habla a través de la visión, pero vos lo tenés que interpretar. Pero en este momento ya Dios le estaba hablando. Sí, entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmundo he comido jamás. Porque los judíos no comían, para ellos esto eran cosas inmundas. Había ciertos animales nada más que ellos podían comer. Entonces los animales que Dios le estaba mostrando en la visión son animales los cuales estaban prohibidos por el mismo Dios para que ellos comieran. Entonces él dijo, no, ¿verdad? No pasa con nosotros a veces así que Dios te habla, pero va a decir, no, reprendo en el nombre de Jesús, ¿sí? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque en ese momento es como que vos dudás que sea Dios quien te esté hablando. Sí, por eso hay que tener los sentidos ejercitados, como dice la palabra, discernimiento. Entonces, yo me imagino, si Dios prohibió esto, pero de repente él escucha una voz que le dice, levanta, mata y come. Uno se va a quedar, pero si fue Dios que me dijo que no lo hiciera, ¿cómo que me va a decir que sí? Entonces, él reaccionó, como sabemos que Pedro, bueno, no sabemos, hasta el último ya lo vemos bien calmito, tratado, cambiado, ¿verdad? Pero él era un hombre muy temperamental, ¿verdad? Entonces él dice acá, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Él le responde eso a Dios. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Pero más adelante, esto se hizo 3 veces, dice, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Dios le confirmó 3 veces, le mostró la misma visión. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí, dice, estaba perplejo, estaba asombrado, ¿qué es lo que yo estoy viendo? Y la voz me dice que yo tengo que comer. ¿Qué significa lo que yo estoy viendo, verdad? Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando
por la casa de Simón llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. ¿Sí? Levántate pues y desciende, no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio el centurión. Miren que estos hombres narran lo que sucedió. Presten atención. Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones. Ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. Al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. O sea que él ya reunió toda su casa de oración, como se dice, reunió su familia, pariente. ¿Por qué? Porque él estaba esperando un hombre de Dios, ¿sí? Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. ¿Sí? Cornelio no era judío, ¿sí? Y la gente que estaba ahí no eran judíos, no eran hijos de Dios. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, le dijo Pedro. Pedro sabía dónde se fue a meterse. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar, así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, que era el ángel que Dios envió para él. Dijo Cornelio: tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. ¿Sí? Presten atención, le estaba hablando a si quieres decirlo, mundano o a un inconverso. Pedro le estaba hablando a alguien que no era judío, no había recibido al Espíritu Santo, no recibió a Jesucristo, ¿sí? Cornelio no había recibido a Jesucristo todavía. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. ¿Qué hizo Pedro? Le presentó al Señor Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea. Está predicando Pedro, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros, diciendo Pedro, nosotros, le decía Pedro, porque mira, él era el discípulo de Jesús, uno de los apóstoles, el hijo de Jesús. Y nosotros, decía Pedro, somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra, en Judea, en Jerusalén, y a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, dice. No a todo el pueblo le dice Israel, o sea que no a ustedes por ahí, ¿verdad?
No a todo el pueblo, decía, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros, que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Era así Pedro, con poder y autoridad estaba predicando Pedro a todos los que estaban ahí. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Le estaba presentando a Cornelio, Pedro, a Jesús para que le reciba y a toda la gente que estaba ahí. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, ¿qué pasó? El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. El Espíritu Santo cayó ya ahí sobre todos los que estaban ahí presentes, ¿sí? Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que manifestaban a Dios. Entonces respondió Pedro. Pedro seguía asombrado. ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. ¿Vieron qué sucedió acá? Esto es tremendo, ¿verdad? Vemos que Pedro predicó, pero lo que a mí me sorprende más acá es que Dios no habla solamente a los hijos, porque eso es lo que sucedió acá. Cornelio no era hijo todavía, no había recibido al Señor Jesucristo todavía, pero Dios le habló, Dios envió ángel para qué. ¿Por qué? Porque él estaba acostumbrado a orar. Él buscaba a Dios, él tenía el discernimiento, él tenía los sentidos ejercitados, él estaba acostumbrado a hablar con Dios. Sigamos. Unos versículos más, creo que no voy a dar todos, pero sí les voy a entregar los versículos que preparé. Mateo 1:20. Mateo 1:20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Entonces en este pasaje nosotros vemos que a José Dios le habló en sueño, ¿sí? Porque recuerden que José quería dejarle a María cuando se enteró que ella estaba embarazada, ¿sí? Entonces vemos acá que Dios le habló a José en un sueño. Vamos, si ustedes leen en contexto, lean todo el pasaje en su casa. ¿Sí? No se queden con los versículos que le doy, porque ahí lo van a entender mejor, porque yo solamente anoté dónde Dios le habló, si le habló a través de un ángel, si le habló por visión. Estamos viendo, ¿verdad? ¿Cuánto estamos viendo acá? Que Dios le habló a través de un ángel, ¿sí? A través de visión, a través de sueño, eso es lo que estoy citando. Voy a ir eligiendo algunos más y ahí me quedo con esto. Mateo 27 también. Esto es algo diferente también que sucedió acá. Mateo 27, 19. Acá nosotros vemos que Dios, Dios habló, porque estamos viendo de cómo oír la voz de Dios, a la esposa de Pilato. ¿Sí? El 19 les dije, ¿verdad? Y estando él sentado en el tribunal, Pilato, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Dice que ella padeció en sueños, no dice que soñó, que le dijo, pero sí que por los sueños que ella tuvo,
ella entendió que ella estaba padeciendo por causa de Jesús, que en ese momento estaba siendo juzgado, estaba siendo entregado para que luego a él se lo mate, ¿sí? Fue en ese momento que la esposa le vino a decir esto a Pilato: no tengas nada que ver con este justo, le dijo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él, ¿sí? Ella soñó, pero ella entendió que en el sueño Dios le hablaba de Jesús, que Jesús es justo, ¿entienden? Entonces Dios a veces te habla en sueño y vos lo entendés, ¿sí? Vos lo entendés, que Dios tal vez no te está hablando directamente, no vino con un ángel, pero vos interpretaste el sueño que Dios te dio, ¿sí? Entonces, más una manifestación vemos que por donde Dios habla en sueño. Hechos 9, 3, 4. Hechos 9, 3. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esto sabemos que fue que lo que sucedió con Saulo mientras él se iba para arrestar a los discípulos, ¿sí? Se iba furioso, como siempre, quería arrestarlo, quería matarlos, a todos los seguidores de Jesús. Entonces Dios se le apareció en el camino. Vemos que con un gran resplandor de luz que los tumbó, ¿verdad? Si leen más el contexto, hace poco nosotros acá estudiamos sobre eso, ¿verdad? Ahí nos cuenta la palabra de que él cayó al suelo y él escuchó una voz. Jesús le habló, le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Fue una voz audible que no solamente él escuchó. Si leen el pasaje van a ver que las demás personas que se iban con él también escucharon, pero dice que no vieron nada. Esa luz que le echó a él, que fue tan resplandeciente, tan fuerte, solamente él lo pudo ver. A él le tumbó esa luz porque era la presencia de Jesús. Pero los demás que estuvieron ahí solo vieron que él se cayó. No vieron nada, pero dice la palabra que escucharon una voz audible. Ellos también escucharon. La palabra, por acá me quedo, la palabra nos dice de que los postreros tiempos, y estamos en los postreros tiempos, Dios derramará su espíritu, dice, sobre toda carne. Cuando dice sobre toda carne, no es sobre solamente para los hijos. Entonces, no dudes que si de repente por ahí afuera un inconverso, Dios puede usarle para hablarte, ¿sí? Y si vemos muchas veces decimos, pero ¿cómo si no es cristiano, no es hijo de Dios? ¿Cómo que ve, que escucha, cómo? Es así como Cornelio. Si esa persona ora, ¿sí? Dice la palabra y tiene los sentidos ejercitados. Porque si vos perseverás en la oración, tus sentidos se van a ejercitar, vas a descubrir dones que vos tenés. Todos nosotros tenemos dones y por ahí Dios te va a ir hablando. Leímos a través de, si los ángeles no te hablan, si vos no escuchás la voz audible de Dios, porque eso es lo que muchos más dicen, pero yo nunca escuché la voz de Dios. Es como que te dicen dudando. A mí nunca Dios me habló. Pero Dios habla en cada segundo de tu vida, ¿sí? Se cae una hojita en tu frente y si vos tenés los sentidos ejercitados, con ese que se cayó, Dios te está confirmando algo, te está direccionando, te está hablando, pero tenés que tener los sentidos ejercitados, tenés que tener discernimiento. La palabra dice: por sus frutos lo conoceréis. Entonces, si vos ves una persona que está ahí afuera y ves que esa persona también tiene dones,
Porque hoy por hoy estamos tan confundidos porque nosotros le enseñamos a los hijos a cuidarse, como de la calabaza silvestre y las demás cosas que nosotros, nuestros lenguajes, ¿verdad? Que no reciban imposición de manos si no conocen. Es así mismo, amados. Si en este tiempo vos no tenés los sentidos ejercitados, los sentidos espirituales, y no tenés discernimiento, entonces a lo bueno podés llamarle malo y a lo malo podés llamarle bueno. Y eso puede suceder con nosotros, con los hijos de Dios. Porque vemos acá qué pasó con Cornelio. Él no era hijo de Dios, él no había recibido a Jesús. Pedro se fue a predicarle a él y a la gente que estaba ahí para que reciban a Jesús, y ahí cayó el Espíritu Santo sobre ellos. Pero como a Pedro Dios le envió un ángel y él habló y envió a sus, ¿cómo se dice? A sus funcionarios, por así decirlo, envió junto a Pedro, porque él sabía que era Dios que le dijo, anda, trae este hombre para que les predique, él les va a hablar, ¿sí? Él entendió que fue Dios y que le direccionó que hiciera eso, pero así como Pedro mismo se asombró, ¿verdad? Y que Dios le dijera que se vaya ahí y que predique ahí y que cayera el Espíritu Santo ahí, todos quedaron asombrados. Así también nosotros puede suceder con